Hola, soy Laura de Supercrafty y en el vídeo de hoy, con motivo del Día del Libro, te enseño a hacer este marcapáginas en arcilla polimérica. Comenzamos con un rectángulo de arcilla de color blanco y dos triángulos, como ves en la imagen, de dos colores que contrasten. Vamos a hacer un degradado. Si quieres saber con detalle cómo se hace un degradado, te dejo el enlace al vídeo en la caja de descripción y en la tarjeta que puedes ver en pantalla. Colocamos los dos triángulos, como ves en la imagen, sobre el rectángulo blanco y lo alisamos con el rodillo. Y ahora vamos a pasarlo sucesivamente por la laminadora hasta obtener un degradado. De esta manera haremos un degradado en tonos pastel de forma muy sencilla. Una vez tengamos el degradado, hacemos una lámina muy fina con la laminadora. Yo la he hecho del grosor medio de la laminadora. Ponemos un folio por encima y pasamos el rodillo para que quede bien lisa la lámina. Colocamos un silk screen encima de nuestra lámina y presionamos con los dedos para que se adhiera bien. Y le vamos a poner pintura acrílica de color blanco al inicio del silk screen, como ves en la imagen. La extendemos con una espátula o también podemos utilizar una tarjeta de crédito vieja. Y levantamos con mucho cuidado el screen. Ahora es necesario lavar el screen inmediatamente o ponerlo en una cubeta con agua para que no se seque la pintura, ya que se estropearía. Una vez esté seca la pintura, vamos a cortar dos rectángulos de 8 por 4 centímetros. Nos ayudamos de una regla para cortar los rectángulos. Los levantamos con mucho cuidado de no deformarlos. Y los colocamos separados para hornear. Horneamos a la temperatura y el tiempo que nos indique el fabricante de la marca de arcilla que estemos utilizando. Ahora vamos a hacer la base del marcapáginas. Para ello cortamos una tira de cartulina de 3,5 por 14 centímetros y la doblamos así por la mitad. Vamos a usar esta cinta magnética para ponerla en el interior del marcapáginas. Cortamos dos trozos iguales y los vamos a pegar en el interior. Colocamos un imán encima de otro. En este caso los imanes son un poco caprichosos porque los estamos poniendo por la parte en la que se repelen un poco. Entonces los colocamos así, retiramos el papel protector y cerramos el otro lado de la cartulina. Aquí están nuestros rectángulos de arcilla ya horneados. Como son muy finos, son bastante flexibles y puede ser que se curven un poco hacia arriba, pero puedes mantenerlos con algo pesado encima durante un rato para que queden planos. Vamos a pegarlos a nuestra cartulina con un pegamento fuerte. En este caso yo estoy utilizando Glossy Accents. Extendemos pegamento por la cartulina y colocamos encima el rectángulo de arcilla, dejando el sobrante por arriba o por abajo según prefiramos. Ponemos pegamento en la otra parte de cartulina y pegamos el otro rectángulo haciéndolo coincidir. Una vez ya esté seco el pegamento, podemos colocar el marcapáginas en nuestro libro. Lo abrimos y lo ponemos en la página que queramos marcar. Y de esta manera ya queda
colocado en el libro. Espero que te haya gustado este tutorial de marcapáginas y que intentes hacer tus propias versiones en el color y el motivo que más te guste. Y sobre todo, no dejes de cultivar el hábito de la lectura. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que te pueden interesar. Visita el blog www.supercrafty.es para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos, dale a me gusta y comparte, y recuerda que puedes seguirme y compartir tus creaciones en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.